Buenas tardes, hermanas. Vamos a iniciar nuestro estudio de la Sociedad Femenil Eunice de la Iglesia Getsemaní de Coyoacán y vamos a leer el Salmo 53. El título del mensaje es en forma de dos preguntas. ¿Qué dice el necio? ¿Qué dice Dios? Salmo 53. Vamos a dar lectura. Usted ya lo tiene abierto. La palabra del Señor dice el necio en su corazón: no hay Dios. Se ha corrompido e hicieron abominable maldad. No hay quien haga bien. Dios desde los cielos miró sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Cada uno se había vuelto atrás, todos se habían corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni aún uno. ¿No tienen conocimiento todos los que hacen iniquidad, que devoran a mi pueblo como si comiesen pan, y a Dios no invocan? Allí se sobresaltaron de pavor donde no había miedo, porque Dios ha esparcido los huesos del que puso asedio contra ti. Los avergonzaste porque Dios los desechó. Oh, si saliera de Sión la salvación de Israel, cuando Dios hiciere volver de la cautividad a su pueblo, se gozará Jacob y se alegrará Israel. Vamos a orar, hermanos. Señor, te damos gracias por tu bendición, Señor. Oramos por tu palabra, que tú la bendigas a nuestra vida y que el Salmo 53, Señor, así como toda tu palabra, siempre nos sirva, Señor, para animar nuestra vida, que nos sirva siempre, Señor, para alentarnos y que nos dirija sobre todo tu Espíritu Santo. Ayúdanos en este tiempo, Señor, de estudio de la femenil, a que siempre nos hables, Señor, a nuestra vida y que tú tomes cada una de las necesidades que tenemos todos nosotros. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Bueno, estamos en el Salmo 53, vamos avanzándole en nuestro libro de los Salmos y hoy, bueno, vamos a ver un tema que ya lo mencioné, ¿verdad?, en el principio con el título: ¿qué es lo que dice el necio? ¿Qué es lo que dice el impío? ¿Cómo piensa el pecador? ¿Qué es lo que pasa por la mente del necio, del impío, verdad? Y hay diferentes textos en donde nos hablan del necio, ¿verdad? Por ejemplo, dice un proverbio que si tú quieres corregir al necio, seguramente te harás su enemigo. Pero si tú quieres corregir al sabio, le ayudarás al sabio y él te lo agradecerá. Entonces son grandes contrastes, ¿verdad? En todo el libro de los Salmos, también lo hemos comentado, en todo libro, o en casi todos los Salmos, nos habla de este contraste que existe entre el justo y el injusto, entre el pío y el impío, entre aquel que es cristiano y el que no lo es. Bueno, entonces, lo que dice el necio, o lo que afirma el necio, es la inexistencia de Dios. El necio, bueno, por decir un sinónimo de necio, el soberbio, el intelectual sin Dios, que intenta siempre destronar a Dios. No estamos en contra de los intelectuales, ni estamos diciendo que la gente no estudie, definitivamente que no, ¿verdad? Nosotros, bueno, la Biblia, cuando digo nosotros me refiero a la palabra, ¿verdad? Sí, a la Biblia. La fe cristiana, pues, no apapacha, ¿verdad? No está de acuerdo, ¿verdad?, con ese tipo de situaciones en donde se piense que la gente no debe estudiar, no debe aprender y debe quedarse en cero conocimiento. No, al contrario, la palabra nos invita siempre a que seamos distintos, ¿verdad?, a que cambiemos nuestra forma de pensar y siempre busquemos el conocimiento que se encuentra en los libros. Claro que en la Biblia, pero también en los diferentes libros que existen, ¿no? Y no me refiero solamente a los libros religiosos, sino los libros en general, ¿verdad? La gente que estudia, que tiene una profesión, que tiene una licenciatura, doctorados, etcétera, es conforme a la voluntad de Dios. Dios quiere que el hombre y la mujer progrese. Bueno, el necio, el terco, el obsesivo, el negligente, el soberbio, el ególatra,
que son sinónimos de necio, de la palabra necio, él afirma la inexistencia de Dios. Y han habido infinidad de hombres, mujeres, que a través de todas las edades han intentado siempre destronar a Dios, han intentado ridiculizar la imagen de Dios y han querido ellos quitar a Dios del estrado, ponerse ellos en el estrado y poner en el banco de los acusados a Dios mismo. Y esto es, pues, sobre todo irreverente, ¿verdad? Insolente por parte del ser humano. Bueno, siempre ha habido necios, ¿verdad? Estamos leyendo un libro, hermanos, que escribió el rey David aproximadamente hace 3000 años, más o menos. 2500 o 2800, 3000 años, no sabemos con exactitud, pero es un libro que tiene más de 2000 años y que está todavía vigente y que la gente lo sigue leyendo y nos deja mucho consejo a nosotros. No hay no hay alguna sola persona que haga lo bueno. No hay una sola persona que haga lo bueno. Es decir, en el corazón del hombre, en la mente del hombre, de todo el hombre y la mujer, siempre ha existido un rasgo de maldad. Siempre lo ha existido. Y siempre existirá. Nacemos así. Decía un pastor, ¿verdad? Para ilustrarlo, lo que estamos diciendo, él decía, a un niño chiquito de 2, 3 años, no le enseñas a que se porte mal. No, se porta mal, ya lo trae. Avienta la sopa, le pega al papá, le araña la cara a la hermana, le jala los pelos, etc. A un niño chiquito le enseñamos a que se porte bien, porque lo malo pues ya lo traemos. O sea, no que seamos malos, no, sino el pecado que está inherente a nosotros está ahí y sale en el momento cuando nosotros lo dejamos salir, ¿verdad? Cuando las circunstancias obligan a que salga, cuando nuestra mente obsesiva, necia, terca, nos hace que salga el pecado que está en nosotros, ¿verdad? Así que la condición del hombre es el alejamiento de Dios. El hombre se aleja poco a poco del pecado, se aleja cada día más y más de Dios por el pecado, se aleja de Dios por el pecado, y esa es la condición que tiene el hombre. Romanos capítulo 1 es un texto interesante, vamos a buscarlo. La carta a los romanos ahí en el Nuevo Testamento, y vamos a ver lo que dice el apóstol Pablo acerca de la condición del hombre natural, del hombre que no tiene a Dios. Romanos capítulo 1, versículo 21 y 22 dice la palabra del Señor: pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios. Está hablando de los perversos, ¿verdad? De los impíos, de los pecadores. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Qué triste, ¿verdad? Que estamos hablando que el hombre y la mujer debe tener conocimiento, debe estar siempre adquiriendo conocimiento a través de los libros, de todos los libros. Y qué triste, de acuerdo a lo que estamos leyendo en la carta a los romanos, que este conocimiento que se llega a obtener los convierte en gente vanidosa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Entonces, el Salmo 53, ¿verdad?, nos habla acerca de los necios, acerca del necio, de aquel hombre que Pablo está describiendo como un hombre natural, como un hombre que no tiene a Dios. Entonces, el Salmo 53 comienza dándonos esta descripción del necio. Dice el necio en su corazón: no hay Dios. Y por tal situación, por este pensamiento, por este razonamiento, entonces se ha corrompido este hombre o esta mujer. Y entonces dice el Salmo 53 que hicieron abominable maldad. No hay quien haga bien.
Dice, entonces el Salmo 53, el Salmo 14, que también es casi una repetición del Salmo 53, y Romanos capítulo 1, están diciendo exactamente lo mismo, ¿verdad? Que no hay un hombre que surja así de una manera natural y sea justo, nadie. Necesitamos precisamente la justicia de Jesucristo en nuestras vidas para que Dios nos vea como si fuéramos justos. El ser humano nunca va a ser justo por sí mismo, nunca. Cuando estamos ya en la iglesia, cuando recibimos a Jesucristo, estamos justificados por Cristo, sí, pero como hombres naturales no estamos justificados. No sé si me explico. O sea, por sí mismo el hombre no se justifica, necesitamos de Cristo para ser justificados. Aún así, Dios el Padre nos ve como si fuéramos justificados. Eso es importante. Nos ve como si fuéramos justificados. No nos ve que somos justificados por nuestros méritos. No, eso es muy importante que lo entendamos. Eso nos va a llevar siempre a reconocer a Dios como nuestro Padre Todopoderoso. Y eso nos va a ayudar a nosotros a que no nos envanezcamos en nuestros razonamientos, como está hablando el Salmo 53 y Romanos capítulo 1. ¿Cuál es entonces el anhelo divino? ¿Qué es lo que Dios anhela, verdad? ¿Qué es lo que Dios quiere para el hombre? ¿Qué es lo que Dios quiere para la mujer, para el hombre que estamos dentro de la iglesia? Dice el versículo 2, versículo 2, Dios desde los cielos miró sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Entonces, el anhelo divino lo podemos mirar en la providencia divina. ¿Cuál es la providencia divina? El cuidado que tiene Dios de lo que Él ha creado. Esa es la providencia, el cuidado divino. Y en esta providencia divina, Dios desea preservar su creación. Dios ha creado al hombre, ¿verdad? El hombre es la corona de la creación. Bueno, Dios desea preservar a esta creación que Él ha hecho. Entonces, si Dios desea preservar a su creación, el Señor busca medios que colaboren en esta preservación. Así como Dios está buscando canales de bendición para que la gente pobre tenga alimento, es un ejemplo. Asimismo, Dios está buscando canales de bendición para que su iglesia pueda escuchar la misma palabra y la iglesia pueda ser dirigida, bendecida por personas mismas. Es decir, Dios está en los cielos, claro, Dios está con nosotros, Dios es espíritu, pero Dios necesita personas físicas para que esas personas físicas ministren a la iglesia, les ayuden a la iglesia, les sirvan a la iglesia. La palabra ministro quiere decir servidor. Entonces, ministrar es servir a la iglesia misma. Bueno, Dios desea buscar medios que colaboren, ¿verdad?, para esta preservación. Estamos hablando de la providencia divina, que Dios quiere preservar a su pueblo, a su iglesia, y Dios está buscando personas, vasos, instrumentos, herramientas que Él pueda usar para que ayuden a la preservación de su iglesia. Así que el Señor, de acuerdo al versículo 2 del Salmo que estamos estudiando, Salmo 53, el versículo 2, vemos ahí lo que dice, que el Señor desea ver hombres y mujeres entendidos. Es lo que dice el 2. Dios desde los cielos miró sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Dios está viendo a ver si hay algún entendido. Está hablando de la iglesia, o sea, cuando habla acerca de un entendido no está refiriendo a los paganos, a los que no son cristianos, no, se está refiriendo a la iglesia. Dios desde los cielos mira a los hijos de los hombres, mira a su iglesia para ver si hay algún entendido que busque a Dios. ¿Qué quiere decir la palabra con esa frase de entendido? El Señor desea ver hombres y mujeres cuerdos, juiciosos, que razonen bien y sobre todo que sean temerosos de Dios, respetuosos de Dios. Eso es a lo que se refiere con entendidos, ¿verdad?
gente que se acuerda en sus pensamientos, gente que hile lo que esté pensando. Decía un profesor del seminario, ¿verdad?, que es importante que lo que hablemos esté siempre conectado, ¿verdad?, con lo que estemos pensando. Bueno, entonces, cuando hablamos de gente entendida, hombres y mujeres, se está refiriendo la palabra a este tipo de personas. Gente escrupulosas, ¿verdad? Gente temerosa, gente respetuosa, gente con moral, con educación. ¿Para qué? Para que ellos sean los transmisores, ¿verdad?, de esta preservación que Dios quiere para su iglesia. Estamos hablando, vuelvo a decir otra vez, acerca de la providencia divina, en el versículo número 2. Así que Dios desea ver a alguien que le busque. Y aquí la pregunta, ¿verdad? ¿Cómo buscará el hombre a Dios? Si estamos hablando que el pecado original, el pecado de Adán y Eva está en todo hombre, y que cuando nacemos nosotros, nacemos con el pecado, y decíamos hace un rato que a los niños chiquitos, a los niños de 2, 3 años, no les enseñamos a que se porten mal, eso ya lo traen, les enseñamos a que se porten bien. Entonces estamos diciendo, ¿verdad?, que y creemos en la doctrina de la depravación total del hombre. Entonces, ¿cómo es que el hombre va a buscar a Dios? Porque es lo que dice el versículo 2, ¿verdad? Para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Y bueno, si estamos hablando que un entendido es una gente juiciosa, un hombre, una mujer que es cuerdo, que lo que está diciendo lo dice en todas partes. Es decir, si dice una cosa en tal lugar, que esa cosa sea la misma, que sea en otra cosa. No como Pedro, ¿verdad?, que era un hipócrita, y que el apóstol Pablo lo tuvo que reprender públicamente porque estaba actuando mal. No, o sea, cuando una gente cuando es íntegro, ¿verdad? La palabra integral, cuando se habla de una persona íntegro, integral, es porque no se divide, ¿verdad? Es una sola pieza, es de una sola pieza. Es transparente en sus pensamientos, en su actitud. Dios está buscando ese tipo de personas dentro de la iglesia. Entonces, ¿cómo buscará este hombre a Dios? Si estamos diciendo, ¿verdad?, que creemos, cuando digo creemos, lo vuelvo a repetir, es porque lo cree así la teología reformada, porque la Biblia así lo enseña, que el hombre está completamente depravado y no busca a Dios. Depravado en el sentido de que no busca a Dios. Cuando se habla de la depravación total del hombre, cuando Juan Calvino escribe esta doctrina, no está diciendo que el hombre es malo siempre y va a ser pura maldad. No, no, no. Los mormones son gente bien buena, bien decente, bien amable, bien respetuosa, pero no tienen a Cristo, no son cristianos. Cuando hablamos entonces de las personas, ¿verdad?, que son íntegras, pues son personas que se comportan siempre igual, pero que tienen a Cristo en su vida. Entonces, cuando Juan Calvino escribe esta doctrina de la depravación total, está diciendo Juan Calvino que el hombre por sí mismo no puede buscar a Dios. Por sí mismo el hombre no puede salvarse. Se refiere a esto, ¿verdad?, con la depravación total del hombre. Bueno, aquí dice el versículo número 2 que Dios está viendo en la iglesia si hay entendidos que busquen a Dios. ¿Cómo va a buscar entonces? ¿Cómo va a buscar el hombre a Dios? ¿Cómo va a buscar la mujer a Dios? Si tenemos esta doctrina de la depravación humana. Bueno, la respuesta es mediante la lectura de la palabra y el poder del Espíritu Santo. Eso es obvio, ¿verdad? Cuando nacemos con la depravación total en nuestra naturaleza, y la tenemos, pero cuando tenemos la relación con Cristo, Cristo rompe esta depravación que tenemos en nosotros y Él es el que nos salva. Entonces la voluntad de nosotros está siendo iluminada por la misma palabra del Señor. Pablo lo escribe en la segunda carta a los Corintios, ¿verdad? Bueno, ¿cómo buscará el hombre a Dios? Mediante la lectura de la palabra y el poder del Espíritu Santo. ¿Cómo lo buscará también? Ejerciendo su voluntad y tratando que sea paralela a la voluntad de Dios. De esta forma, ¿verdad? Cuando estamos en la iglesia, hermanos, sabemos qué es lo que le agrada a Dios y qué es lo que no le agrada. Lo sabemos. Cuando tenemos más de un año en la iglesia, ya sabemos qué es de lo que trata la iglesia. Y entonces, nuestra voluntad
debemos hacer todo lo posible para que esté a la par de la voluntad de Dios. No somos dioses, claro que no, definitivamente no, pero debemos de actuar conforme a la voluntad de Dios. Hay un ejemplo interesante, una ilustración de lo que estamos hablando en el libro de Génesis. No lo vamos a leer, usted sabe la historia, se la va a recordar. Génesis capítulo 18. Abraham intercede por la ciudad de Sodoma, ¿verdad? Y entonces Abraham le pide a Dios que no destruya a la ciudad. Y Dios le dice, bueno, si hay 50 justos, fíjese bien, si hay 50 justos, no la destruyo. Bueno, no habían 50. Y así le va bajando, ¿verdad? Abraham dice, bueno, a 45. Bueno, 45, no hay. Bueno, a 30 va Abraham, los busca, no hay 30, no hay 20, no hay 10, no hay 5 justos. Finalmente Dios dice, bueno, 5, a ver, si hay 5 justos, no destruyó Sodoma. No habían, ni 5 justos habían. Dice un dicho, ¿verdad? No siempre se encuentra 12 rosas en una docena. Y la verdad, no habían 5 justos. Y el Señor destruyó Sodoma. La pregunta es, ¿por qué destruyó el Señor? Esa ya lo sabemos, ¿verdad? ¿Por qué el Señor destruyó a Sodoma? ¿Por pecadores o porque no había justos? O sea, nos lleva a lo mismo, ¿verdad? Claro. Pero si lo miramos, es porque Dios pide justos. Ya sabe que todo el mundo es pecador. Eso todos lo sabemos, todos lo sabemos. Todo el mundo es pecador, todo el mundo. Dios quiere justos. Y Dios no encontró un solo justo. Lea usted Génesis capítulo 18 con calma, toda la historia de cómo Abraham intenta interceder por Sodoma y no había ni 5 justos. Y por ese motivo entonces fue que el Señor destruye a esta ciudad. Dios desea ver justos en nuestra iglesia. Ya sabe que habemos pecadores. Ya sabe, porque la iglesia así es, hermanos. Fíjese, esto que voy a decir es interesante, no porque yo lo diga, no porque sea mi pensamiento, no, porque lo he leído en la palabra. Pablo le escribe a la iglesia de Corintios y le escribe fuerte, lo regaña porque hay adulterio, porque hay fornicación, porque hay idolatría, porque hay separación en la iglesia, porque hay muchos problemas, porque hay presunción, la cena del Señor la están llevando mal, o sea, es una iglesia pésima. Y la de Corintios es una iglesia que sus congregantes, o sea, son un escándalo. Sin embargo, vea usted cómo es que Pablo le escribe a la iglesia. Primera carta a los Corintios, capítulo 1, en los saludos. Capítulo 1, versículo 1 y 2. Dice, Pablo, o sea, se presenta, ¿verdad? Llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, versículo 2, a la iglesia de Dios que está en Corintio. Y esto, hermano, es muy importante que nosotros lo entendamos. La iglesia está defectuosa, sí. Lamentablemente, no lo decimos con alegría, no, con tristeza. Y no hablo de Getsemaní, hablo de toda la iglesia, de toda la iglesia. La iglesia está defectuosa, sí, pero es la iglesia. Pero es que el pastor, los ancianos están haciendo esto, los hermanos del coro, la femenil, la hermana, los diáconos, miren lo que hacen, son tremendos, sí. Pues la iglesia, aunque no me guste. Yo quisiera, ¿verdad? Que yo quisiera señalar quién es la iglesia y quién no, pero tú quién eres para señalar. Pablo está diciendo a la iglesia de Dios que está en Corinto, y Corinto era el infierno. Vamos a aludirlo así. Corinto se encontraba tremendamente en una situación como Sodoma. Y la iglesia estaba allí, inmersa. Allí estaba dentro de
de la maldad se encuentra la iglesia de Dios. Y dice a la iglesia de Dios que está en Corinto, que está en el mundo. Pero Dios quiere ver justos en su iglesia. O sea, no podemos tomar esta situación y decir, bueno, pues como es mala, pues hay que seguir siendo malos. No, porque eso no está en contra de la palabra, ¿verdad? Bueno, en el versículo número 3, vamos a continuar, en el versículo 3 dice cuál es la condición del impío. Dice, cada uno se había vuelto atrás, todos se habían corrompido, no hay quien haga lo bueno, no hay ni aún uno. Y bueno, esto son palabras que Pablo escribe, ¿verdad? En el capítulo 3, no hay justo ni aún uno. Entonces esa es la condición del impío, que se ha descarriado, y se ha descarriado en palabras y en pensamiento. Tenga cuidado, si usted recibe a un hermano o una hermana en su casa, que lo vaya a visitar, que la vaya a visitar, y comienza a hablar cosas desagradables de su iglesia, donde está usted, que intente separar la iglesia, está corrompida esa persona en palabras, en pensamientos, e intenta que su veneno se vaya por toda la iglesia. Estamos viendo la condición del impío, y eso no es conforme a la palabra del Señor. ¿Cuál es la condición del impío? De acuerdo al versículo 3, se ha descarriado en palabras y en pensamientos. Ha llegado a la corrupción. Se llega a la corrupción. Ha llegado a la corrupción de sus ideales. Fíjese nada más, o sea, cuando el impío se corrompe completamente, aunque esté en la iglesia, estamos hablando de la iglesia. El Salmo 53 habla de gente que está en la iglesia. Entonces, cuando se llega a la corrupción de los ideales, de los principios y de la fe, pues se ha llegado a una corrupción total. Esa es la condición del impío. Dice el versículo 3, no hay justo ni aun uno. Y la doctrina paulina afirma y confirma esta enseñanza de la depravación humana. Romanos capítulo 3, versículos 10 al 12, usted lo quiere leer, es lo que Pablo dice, no hay justo ni aun uno. Todos se desviaron, nadie buscó a Dios, todos hacen lo malo. Necesitamos a Jesucristo en nuestra vida. Y en el versículo 4 hay una pregunta, ¿verdad? Una pregunta que se le hace al necio o a los necios. Dicen, ¿no tienen conocimiento todos los que hacen iniquidad, que devoran a mi pueblo como si comieran pan, y a Dios no invocan? El que actúa de esta forma, ¿verdad? Como lo dice este versículo 4, es de que no tienen conocimiento. No, o sea, si no tienen conocimiento es porque no se entiende, ¿verdad? Que al hacer lo incorrecto destruyen a la iglesia. Estamos diciendo en el versículo 2 que Dios está buscando a entendidos, a gente cuerda, a gente que no desvaríe en sus pensamientos, a gente que no necesite consultas psiquiátricas, sino gente que esté bien. Dios busca a gente de ese tipo, a gente que no tenga problemas mentales, que sea coherente en sus pensamientos y en su actuar, que su sí sea sí, su no sea no. Entonces, como no hay personas, si no hay personas así, si no hay justos como en Sodoma, entonces no entienden las personas. O sea, lo que quiero decir es esto, si la gente no es cuerda en sus pensamientos, es obvio que no va a entender que lo que está haciendo destruye a la iglesia misma. ¿Sí me explico? O sea, hay personas que dentro de la iglesia se dedican a chismear, se dedican a dividir a la iglesia, a señalar a los hermanos, a ser nocivos para la iglesia. Y lo hacen ellos o ellas porque no razonan, no son entendidos, como el versículo 2 lo pide. Y esa misma actitud entonces les
hace destruir a la iglesia misma. No se dan cuenta, o sea, quizá lo ven, pero no se dan cuenta. Finalmente destruyen a la iglesia, o sea, dañan a la iglesia, pues. Y al tener esta actitud antibíblica, es obvio que el impío no invoca a Dios, lo dice el versículo 4, ¿no? Eso es lo que dice. No tienen conocimiento todos los que hacen iniquidad, que devoran a mi pueblo como si comieran pan cuando hacen su maldad, y no invocan a Dios. Pues claro, ¿verdad? O sea, si no razonan, si no son entendidos, pues no van a invocar a Dios. Pueden repetir el credo apostólico en el culto y pueden repetir una carta de memoria, ¿no? O el evangelio, un capítulo, pero eso no les da la seguridad de que están actuando bien, ¿no? No invocan a Dios, no tienen temor del Señor. Versículo 5. Vamos a ver cuáles son las consecuencias de la actitud tóxica del impío separatista o del impío que está en contra de la iglesia, del impío que desea destruir a la iglesia, hacerle algún mal. ¿Por qué? Pues porque es impío, nada más por eso, ¿no? O sea, uno dice, bueno, ¿por qué el hermano, por qué la hermana está insistiendo en hacer esto, lo malo dentro de la iglesia? Si ya sabe que está afectando, ¿por qué lo sigue haciendo? Pues porque es impío. ¿Por qué el puerco, a un puerco tú sácalo del chiquero, del corral, como le llame usted, del lugar donde está, del lodo, dale un baño, lávalo bonito, báñalo con la regadera, agua calientita, sécalo con una toalla, ponle su perfume, un moñito, y 10 segundos se va a estar revolcando otra vez en el lodo? ¿Por qué? Pues porque es un puerco. ¿Por qué el perro se vomita y se traga su vómito? ¿Por qué? Pues porque es un perro. ¿Por qué el impío insiste en destruir a la iglesia? ¿Por qué? Pues porque es impío, simplemente. ¿Molesta? Sí, molesta, claro que sí, molesta a los que están en la iglesia y a los que no, a los que son víctimas, claro que molesta. No lo digo yo, lo dice el versículo 5. Dice el versículo 5, allí se sobresaltaron de pavor donde no había miedo, porque Dios ha esparcido los huesos del que puso asedio contra ti. Los avergonzaste porque Dios los desechó. Pero la primera parte, allí se sobresaltaron de pavor donde no había miedo. ¿Cuál es entonces la consecuencia de la actitud tóxica del impío separatista, del pecador? Que el justo llega a presentar los siguientes síntomas. O sea, la iglesia, los que están tranquilos, los que vienen a la iglesia a escuchar la palabra, los que buscan cambiar su vida a través de Dios, claro, el Espíritu Santo, ¿verdad? La palabra, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que esas personas sienten o experimentan con la actitud del impío? El justo llega a presentar los siguientes síntomas. Sobresalto, eso es lo que dice, ¿verdad? Allí se sobresaltaron de pavor. Llega a sentir sobresalto. ¿Qué es esto? ¿O cómo se traduce el sobresalto? En ansiedad, angustia y en preocupaciones. Sí, pues somos seres humanos, con emociones, dice Santiago, ¿verdad? Y cuando nuestras emociones son alteradas por otras circunstancias ajenas a las nuestras, dijera mi abuelita, no se vale. Pero estamos en la iglesia y tenemos que soportarlo, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles son las consecuencias de la actitud tóxica del impío separatista? Que el justo llega a presentar el sobresalto, ansiedad, angustia, preocupación. Pavor, dice el versículo 5, allí se sobresaltaron de pavor. Antes que exista el pavor, primero es el miedo y después el pavor. Cuando ya pasas por, o sea, vamos a pensar, vas a pasar una calle, ¿no? Y es la primera vez que la vas a cruzar, sabes que es rápido y te da cierto miedo, es obvio. Pero al pasarla, pues te pasa un carro muy cerquita y ya quedas espantado. La próxima vez que vayas a pasar esa calle, ya no vas a sentir miedo, vas a sentir pavor. O sea, el pavor va más allá del miedo, ¿sí? Bueno, esos son los sentimientos, las consecuencias que sufre la iglesia por las actitudes tóxicas de los impíos. Estamos viendo la palabra del Señor. Y sobre todo, fíjense en dónde se siente este pavor, en dónde se siente la preocupación, la angustia, la ansiedad, en aquellos lugares que el justo se debería sentir seguro,
en aquellos lugares como su casa, como el templo, en aquellos lugares ahora experimenta miedo. ¿No es cierto? A ver, si usted ha pasado por algo de esto, nomás recuerde. Dice, no, ya mejor ni quiero ir al templo. Me voy a encontrar con fulana, con sutano, y me va a decir esto y me va a quedar viendo. No, ya ni voy. Eso no es la iglesia, hermano. Al templo uno viene a sentirse tranquilo, seguro, a alabar al Señor, sobre todo, a alabar al Señor. Pero eso nos da seguridad. Y que vengamos al templo a sentir esto, no es bíblico, pues. Dice también el versículo 5, ¿verdad? La segunda parte, que Dios dispersará los huesos de los que atacan a su iglesia. Eso dice, porque Dios ha esparcido los huesos del que puso asedio contra ti. Es decir, pues sí, preocúpate, ni modo, ¿no? La ansiedad ahí va a estar, el temor ahí va a estar, el pavor ahí va a estar, la intranquilidad ahí va a estar, pero también la fe en que el Señor va a hacer su obra. Así que Dios dispersa los huesos de los que atacan a su iglesia. Dios permite que el justo avergüence al impío. Dice el final del versículo 5, lo avergonzaste porque Dios los desechó. Así que el Señor respalda a su iglesia y la defiende, Salmo 34, ¿verdad? Y el Señor rechaza al impío. Aunque él crea que lo acepta el Señor, solamente son imaginaciones inconscientes, bien intencionadas, pero son imaginaciones. El Señor no puede aceptar al impío, al que está asediando a la iglesia, no lo acepta. Puede estar en medio de la iglesia, en medio de los congregantes, confundiéndose ahí como trigo y cizaña, pero finalmente el Señor no lo acepta. ¿Cuál es la conclusión? El versículo 6 nos los dice. Dice el versículo 6, o si saliera de Sión la salvación de Israel, cuando Dios hiciere volver de la cautividad a su pueblo, se gozará Jacob y se alegrará Israel. Entonces el versículo 6 nos concluye, ¿verdad?, el Salmo diciendo que Dios desea que la salvación venga de la iglesia. Sión es un sinónimo de iglesia, ¿verdad? Así que Dios desea que la salvación venga de la iglesia, que cualquier situación de estrés, de alcoholismo, de depresión, de drogadicción, de divorcio, de adulterio, de lo que sea, que la solución venga de la iglesia, que la salvación venga de la iglesia. Sí, hay muchos grupos de alcohólicos anónimos, de neuróticos anónimos, de autoayuda mutua, está bien, sí, está bien, pero la iglesia no tendría que recurrir a esos centros, porque la iglesia debería tener la solución. Lamentablemente no lo hay para muchas de las áreas que necesita la humanidad, la ayuda. Así que Dios desea que la salvación venga de la iglesia, y de esa forma entonces todos los hijos del pacto se alegrarán. Eso dice, ¿verdad?, al final. Se gozará Jacob y se alegrará Israel, es la iglesia, que somos los hijos del pacto. Todos los hijos del pacto se alegrarán si existe justos dentro de la iglesia. Así que pues pidámosle al Señor, hermanas, pidámosle a Dios que Él sea el que nos ayude a que hagamos siempre su voluntad, y si en un momento de nuestra vida, que seguramente lo hemos hecho, hemos pensado mal, actuado mal, pues que Dios sea que nos perdone siempre, y su Espíritu Santo que nos redarguye de pecado, nos convenza de que estamos mal y que sigamos siempre en la obra que Dios nos ha puesto. Vamos a hacer una oración por terminar el estudio y por la necesidad de las hermanas de la femenil. Señor, te damos gracias porque nos permites terminar ese estudio, Señor. Oramos a ti para que nos ayudes en nuestra iglesia, Señor, en las relaciones interpersonales, y que tu Espíritu Santo siempre esté con nosotros, atentos, Señor, a cada una de las necesidades. Te pedimos en el nombre de Jesucristo que tú seas, Señor, quien fortalezca siempre tu iglesia, que en los lugares, Señor, en los cuales buscamos nosotros paz, tranquilidad, como tu templo, nuestra casa, siempre estemos seguros de que tu Espíritu Santo está acampando cerca de nosotros y nos defiende, Señor. Oramos también por la gente tóxica, por la gente que no es cristiana, Señor, gente que está dentro de tu iglesia, Señor, haciendo daño. Oramos por ellos también, Señor, para que tú les bendigas, para que tú hables a sus vidas y que tú puedas hacer que ellos se vuelvan a ti, Señor.
Tu palabra nos dice que oremos por la gente que nos hace mal, Señor, por la gente que nos lastima, y ascuas de fuego, Señor, se amontonarán sobre ella. Es decir, el juicio tuyo, Señor, estará sobre ella, sobre esa persona, y no para que le castigue, Señor, sino que tu juicio sea siempre para traerla a la iglesia, Señor. Que estas personas estén siempre atraídas por el poder de tu Espíritu Santo, Señor. Que no hagan maldad, Señor, a las familias de la iglesia. Cuida a tu iglesia, Señor. Defiende a tu iglesia, Señor, a los que te buscan cada día en oración, en lectura de tu palabra, que siempre tú les estés cuidando, Señor. Ayuda a las hermanas que son grandes de edad, que están en casa sola, Señor, que no tienen a familiares cerca, que el poder de tu Espíritu Santo siempre esté con ellas, fortaleciéndoles, y que ellas sepan siempre que tú les defiendes ante cualquier problema, Señor. Te pedimos por la economía de las hermanas de la femenil, Señor, por sus familias, que tú bendigas los trabajos de sus esposos, de sus hijos, que siempre traigas bendición, Señor, para cada una de ellas. Te pedimos en el nombre de Jesucristo también, Señor, que en el tiempo justo, que tú nos vuelvas a traer al templo para las actividades normales, Señor. Te lo pedimos y te damos gracias, confiando siempre en las misericordias de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Que Dios le bendiga, hermanos.